Bien, cuando celebramos la Pascua, como hemos escuchado hoy en la Cena del Señor, Pascua significa pashá. Pashá en hebreo significa pasar por encima sin tocar algo. El ángel de la muerte pasó por Egipto y donde había sangre en los dinteles, como hemos escuchado, el ángel pasaba por encima, no entraba en esa casa. Pero donde no estaba la sangre, el ángel de la muerte entraba y mataba al mayor de los hijos de la familia, al primogénito. Pero no lo hizo solamente con los seres humanos libres, los hizo con los seres humanos esclavos, lo hizo con el ganado, de todo mató el primogénito. Y había llanto en Egipto. Pero donde vivían los judíos, en la tierra de Gosén, había paz. ¿Por qué razón? El ángel de la muerte no pasó por allí. Donde estaba la sangre, el ángel pasó por encima. Y nosotros celebramos la Pascua, que es una fiesta judía. ¿Por qué razón? Porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Verdad? Tú y yo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo teníamos que morir. Pero Cristo no vino con la sangre de un cordero, sino que con su propia sangre se presentó delante del Padre y ya no el ángel de la muerte. La muerte para ti es como dice el Salmo 23, aunque andes en valle, sombra. Y como siempre te digo, Spurgeon decía, la sombra del perro no muerde, la sombra del fusil no mata. Para el cristiano la muerte es una sombra solamente. ¿Por qué? Porque ya el Hijo murió por mí en la cruz del Calvario. Por eso celebramos la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿podrías celebrar la Pascua si Él no resucitó? Sin duda que no. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero Él resucitó. ¿Amén? Ahora, de la Pascua a la salvación. De la ritualidad de una Pascua a la salvación en Cristo. ¿Sabes? Hay pasajes en las Escrituras que a veces no los tocamos porque le tenemos temor. Porque, ay Señor, ¿no? Mira tu Biblia, Marcos capítulo 15. Marcos 15, mira tu Biblia. Marcos capítulo 15, versículo 37. Mire allí su Biblia. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, desde el trono del Padre hacia la presencia de los hombres. Y el centurión que estaba allí viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mis queridos, esta mañana quiero que pienses conmigo ese momento en que Cristo dice, consumado es. Cuando Él dice consumado es, ¿qué sucede? Exteriormente se rasgó el velo allá en Jerusalén, tiembla la tierra, el sol se oscurece y el Hijo en la cruz dice, consumado es. Y cuando dijo consumado es, o tetelestai, que significa hecho está o pagado está, ¿qué sucedió? ¿El Hijo qué? Murió. Pregunta, ¿qué pasó desde el momento en que muere hasta el momento en que resucitó?
¿Qué sucedió desde ese viernes a las 3 de la tarde cuando el Hijo dice, consumado es, la obra está terminada? Una vez que dice eso y entrega el Espíritu en la mano del Padre, ¿qué sucedió desde esa hora, de las 3 de la tarde del viernes hasta el amanecer del domingo? ¿Dónde estuvo? Mis queridos, cuando hablamos de la salvación en Cristo, Cristo murió por mí. Qué fácil, ¿no? Sí, derramó su sangre por mis pecados. También, qué tremendo, ¿no? Pero sabes, cuando el cuerpo está en la cruz, inerte, ya murió, ya entregó el Espíritu, es bajado de la cruz, son arrancados los clavos del madero. Son arrancados los clavos de las manos, de los pies, todo cruento, todo doloroso, todo terrible. Cuando ese cuerpo es bajado, envuelto en una sábana nueva, colocado en un sepulcro nuevo, el cuerpo estaba muerto. Pero ¿y la parte divina? Él es Dios. Y los cristianos a veces no nos detenemos a pensar en eso. El Eterno, fíjese usted, la Escritura nos va a decir que cuando Él muere y es colocado en el sepulcro, mire su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Y sabe, déjeme decirle, cada vez que leo este versículo me da miedito. ¿Sabe por qué? Porque son versículos que nosotros no podemos acercarnos a ese lugar donde Él estuvo cuando muere, antes de que llegue la mañana de la resurrección, viernes a la tarde, sábado a la tarde, estoy hablando de un día completo, horas más tarde hasta que llega la mañana de resurrección. Fíjese lo que dice 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Presta atención allí. En el cual también fue y pregonó, queruso, la palabra predicó, a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese que el Espíritu Santo, para hablar de dónde estuvo el Señor en esas horas entre la muerte y la resurrección, tiene que volverse a Génesis capítulo 6. Y tiene que llevarnos al abismo. El Cristo que muere por mí en la cruz del Calvario caminó por los pasillos del abismo, pregonándole a los espíritus encarcelados, todos guardaditos allí. Le fue pregonando, ¿qué? Mostrándoles, soy el Redentor de la humanidad, esa a las cuales ustedes confinaron a un sufrimiento, esa humanidad en la cual ustedes dañaron de tal forma, dice que le fue a pregonar a los espíritus encarcelados. Escuche bien, por los pasillos del abismo usted no podía caminar, yo tampoco. Un lugar lúgubre, un lugar de cadenas, simbólicamente hablando, de prisiones,
les pregonó, les mostró las marcas, le mostró el costo de la redención de la humanidad, su propia sangre. ¿Fue muerto en la carne? Sí, allí está en el madero, míralo, ha muerto. Está diciendo consumado es y se terminó su existencia humana. La parte divina descendió a los pasillos del abismo para testificar a los espíritus encarcelados. Y las cosas cambian cuando comenzamos a ver que fue a lugares donde nosotros no podríamos ir. ¿Sabes qué? Creo que el enemigo hubiese tratado de hacer lo posible y lo imposible para retenerlo allí. Pero la mañana de resurrección, los pasos del Redentor volviendo de un lugar donde nosotros no podíamos ir, donde hay espíritus encarcelados bajo juicio, el Redentor venía hacia la mañana del domingo. Venía para mostrarnos que había vencido a quién. Número 1, a la muerte. Y nos apresuramos a decir, y al que tenía el imperio, no te apures. ¿Por qué razón? Los que están encarcelados allí le pertenecen a ese enemigo. Y a ellos les testificó, no les dio oportunidad, solamente les mostró quién era nuestro Redentor, Él mismo. Y al enemigo de nuestras almas lo hirió en la cabeza. Venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Mis queridos, el primer día de la semana, los hombres y mujeres no pudieron oír los pasos del Redentor viniendo, pero mis queridos, las huestes espirituales de maldad vieron en el abismo al Redentor de la humanidad. El primer día de la semana, usted y yo, en María Magdalena, en Pedro, en Juan y en todos los que estaban allí, vimos al Cristo resucitado. Ya no tenía un cuerpo como el que había quedado en el sepulcro. Es un cuerpo que atravesaba las paredes. Es un cuerpo que podía comer y decirle a los discípulos, mirad que no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Y allí con ellos comió pan, miel, comió pescado con los discípulos junto al mar de Galilea. El Cristo que había salido de aquel lugar donde testificó, pregonó, mostró a los que quedaron en prisión, esos espíritus encarcelados de Génesis 6. Y el Redentor venía hacia la mañana de resurrección. Fíjese su Biblia. Lucas 24. La mañana de resurrección toma una connotación tremenda en nuestra vida cuando nos damos cuenta de dónde viene. ¿Por qué descendió? Cuando escuchas el credo en la Iglesia Católica, ¿qué te dice? ¿Descendió a dónde? A los infiernos, ¿verdad? ¿No te da escalofrío? Es el abismo. Está allí abajo. Y tú dices, no, es un lugar simbólico. No, el libro de Apocalipsis te dice que es un lugar geográfico, donde aquel ángel destructor llamado Apolión, que se le da la llave del pozo del abismo, dice que lo abre y salen sobre la tierra demonios mutantes. Eso sucederá en los últimos 3 años y medio de la tribulación. O sea que si Cristo no es tu Salvador, repito, si Cristo no es tu Salvador y llega el tiempo de la tribulación y todavía estás acá, prepárate, los vas a ver. Qué caritas, ¿no? Dice que tendrán poder de dañar a la humanidad por 5 meses.
la longevidad de la langosta. Tienen forma de langosta, tienen dientes de león, tiene cola de escorpión, tiene cabello de mujer. Cristo, mi Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escucha, caminó por los pasillos del abismo. Esos demonios lo vieron, pero ellos no tienen salvación. Tú no lo viste, pero creíste, en Él tienes salvación. ¿Te das cuenta qué contradictorio, qué paradójico? ¿Verdad? Ahora, cuando tú miras Lucas capítulo 24, fíjate lo que dice tu Biblia. Lucas 24, versículo 5, dice: y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Esa palabra necesario significa impuesta necesidad. Que sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice la Escritura, entonces se acordaron. Mis queridos, los ángeles dijeron: ¿no está? Aquí, en el sepulcro. No, ya no está. Ya es domingo a la mañana. Ya pasó todo ese viernes y sábado por los pasillos del abismo. Ya los seres que encadenados vieron al Redentor de la humanidad. Ya salió a victoria. Ya se cumplió lo que el libro de Oseas decía: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Los dos estaban vencidos. El diablo estaba vencido. La muerte estaba vencida. Los seres espirituales vieron al sacrificio perfecto caminar por los pasillos del abismo. Y llegó la mañana de resurrección. Y los ángeles dijeron: no está aquí. No lo busquen entre los muertos al que vive. Ya su cuerpo, el que dejaron acá, dice que Pedro, cuando vio los lienzos enrollados, le faltaba algo a Pedro. ¿Qué? El cuerpo adentro. Vio el tubo de las vendas, vio que el sudario estaba aparte porque estaba sobre la frente, y dice que viendo se maravilló y creyó. Mis queridos, cuando Cristo resucita, los pasos de victoria se escucharon, desde el abismo hasta la mañana de resurrección. Los pasos de victoria de Cristo son tu victoria, mi hermano. Los pasos de la victoria de Cristo son tu victoria, mi hermano querido. Estás dormido, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. La victoria de Cristo, los pasos resonantes del abismo hacia la mañana de resurrección son tu victoria, es mi victoria, y voy a la gloria porque Él estuvo por mí donde yo no podía estar, en el madero, número 1. La cruz que yo merecía. No, mi querido, te pueden clavar 100,000 veces en la cruz y no vas a perdonar ni siquiera tus pecados. Y Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Los clavos en las manos de Cristo me dieron la victoria. El sepulcro vacío me dio la victoria. Los pasos resonantes del abismo que salían hacia la victoria me hizo libre en Cristo Jesús. No soy evangélico, soy cristiano en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes una cosa? El cielo busca a alguien que sea digno, porque allí en el abismo se escucharon los pasos. Acá en la tierra lo vimos morir, pero el cielo es el que busca a alguien digno,
que pueda tomar el libro de la mano del Padre, el libro de la redención de la humanidad, el libro que dice por adentro cuál es tu pecado y por afuera al Dios al que ofendiste. Y el cielo busca entre las huestes angelicales, entre ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y si hay otros, entre ellos también buscan alguien que sea digno de tomar el libro de la redención de la humanidad. Apocalipsis capítulo 5. Mira qué hermoso que es. ¿Sabes por qué? Porque si nos quedáramos en el sepulcro, ay de nosotros. Pero el hecho de que Cristo resucitara es porque Él sabe y se manifestara a la humanidad. Él sabe que yo necesito ver. Él sabe que por naturaleza nosotros somos incrédulos, ¿verdad? Ahora, mira tu Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Mira lo que dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, a perfección sellado. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, escuche hermano, escuche, ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos que estaba delante del trono me dijo: he aquí que el león ha vencido. Pero primero le dice: no llores. Me encantan esas palabras. No llores, Juan. El único que lloraba en el cielo era él. Porque está en las visiones celestiales. Y el anciano le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como recién degollado, inmolado. Y Juan lo contempla. Acuérdese que Juan lo había visto en Apocalipsis capítulo 1. No lo reconoció. Claro, no era Jesús de Nazaret. No tenía la túnica de una sola costura que le había dado su mamá. No estaba en sandalias. Su cabello era blanco, sus ojos como llama de fuego, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su túnica que llegaba hasta los pies y su piel semejante al bronce bruñido. Y Juan llora y el ángel le dice: no llores. El león ha vencido. Iglesia de Jesucristo, el león. No llores. Pero caí, el enemigo me hirió. Sí, 7 veces cae el justo, ¿y qué? Y vuelve a levantarse, dice la Escritura. ¿Sabes? Sé feliz en Cristo, porque el león ha vencido. Saborea la victoria, ¿sabes por qué? Porque el león ha vencido. Y sabes, cuando tú miras las profecías del libro de Daniel, Daniel está contemplando proféticamente este acontecimiento de Cristo precisamente tomando de la mano del Padre el rollo que nadie podía tomar. Mi querido, ¿tomó la copa que tú no podías tomar? Yo tampoco. Toma el rollo que tú no podías tomar. Yo tampoco. Caminó por los pasillos de un abismo por el cual tú ni yo podíamos caminar. ¿Te das cuenta que Él ocupó tu lugar? ¿Mi lugar? ¿Nuestro lugar? Y mira tu Biblia en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. La Escritura allí va a decir, Daniel, capítulo
7, mira, versículo 13, miraba yo, dice Daniel, en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sabes qué está viendo Daniel? Lo que va a suceder en el fin de los tiempos cuando Dios el Padre le dé al Hijo la autoridad de gobernar en este mundo, en su reino milenial. El Hijo se acerca a la presencia del Padre para recibir del Padre no solamente la honra y la gloria, sino el poder, porque a Él le fue dado. Ahora fíjate que Daniel va a hablar cuando todos los imperios terribles como babilónico, medo-persa, griego, romanos ya habían pasado. Daniel ve en las visiones, 750 años antes de Cristo, ve que el Hijo se acerca a la presencia del Padre y que el Padre le da autoridad. ¿Sabes por qué Daniel ve esa visión? Porque el Hijo vive. Vive. Ah, pero murió. Sí, pero vive. Caminó por el abismo. Sí, pero vive. Lo bajaron de la cruz, lo colocaron en el sepulcro. Llegó el primer día de la semana, mi querido, vive. Y Apocalipsis dice que cuando se acerca delante del Padre, llora Juan, porque no se halló nadie digno de tomar el libro, ni de aún mirarlo. Y la Escritura dice que aquel anciano de días dice a Juan, no llores, Juan, el león ha vencido. Mis queridos, que podamos volver a casa esta mañana, sabiendo que al Padre le costó mi sustituto. En la vida todo tiene un costo, hermano. Hasta la paga del pecado. ¿Qué es? Tiene un costo. Pero que tú y yo podamos tener esperanza de gloria, ¿te imaginas el costo que tuvo? ¿Tú te imaginas cuando el Hijo está en la cruz? ¿Tú te imaginas cuando el escarnio de la humanidad cayó a golpes sobre él? El Padre estuvo en silencio. Los ángeles, yo creo que a medio desenvainar la espada. ¿Tú te imaginas cuando el Hijo en el Getsemaní le dice, Abba Padre? Papito significa. Papito. Cuando tus hijos te dicen papito, ¿qué sentís? Papito, si puedes, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero le dijo papito. A mí me dice papito y yo lo descabezo. El Padre por amor a mí, porque me miraba a mí, que necesitaba un redentor, hizo silencio por amor. ¿Qué decía la profecía? Callará por amor. Se calló por amor el Padre. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque en el plan soberano del Padre estaba la cruz. Inevitable. Clavos de 25 centímetros que atravesaron manos y pies. Fue por mí. ¿Sabes? Hoy libre en Cristo. Seamos libres. No nos atemos a legalismos.
Al me dijo, te dije, te diré, que me pongo, que no me pongo, que voy, que vengo, que si no estoy en la reunión me pelean los pastores. Sea libre en Cristo, hermano querido. Cristo lo hizo libre. Cristo lo redimió. Sea libre en Cristo. La libertad que usted tiene en Cristo le costó al Hijo la muerte de cruz.